En realidad lo que se discute acá es el modelo productivo. Capitalista, salvaje, extractivista y todo lo que ustedes le quieran agregar, todo eso también va. Porque con todos los muertos que señaló Patricia aquí, nosotros también tenemos muchos muertos anónimos que también tenemos que señalar. Está Fabián Tomasi, que ha fallecido que una de las víctimas más relevantes, porque quedándole un soplo de vida y a 2 pasos de la muerte luchó por la vida, y fue un ejemplo, digamos, para todos de lo que es el verdadero sentido del humanismo y la solidaridad. Está hace poquitos días, y no hemos hecho ni un paro, ni hemos hecho ninguna declaración al respecto, asesinaron a un campesino en Santiago, Corbalán se llamaba, que no bastó con que le tiraran 2 o 3 balazos, sino que lo quemaron vivo y murió en terapia intensiva. Ayer mismo, como un antecedente de eso, yo estuvimos viendo en la Universidad de Lanús la película Toda la sangre... sí, exacto, Toda la sangre del monte. Efectivamente, que cuenta precisamente el asesinato de otro de los campesinos de Santiago. Yo vengo de allá, entonces por eso lo sentí más directamente. Pero están también estos niños. Yo reía hace unas horas nomás que se prohibió el carbofuran, uno de los tantos que no es el glifosato y que no sabemos cómo se llama siquiera. Lo prohibieron ahora, pero para eso tuvieron que morirse los cóndores en la cordillera, pero se tuvo que morir Rocío, una nenita que iba a catecismo y que encontró una mandarina tirada en el suelo, ¿sí? Y que estaba envenenada con este veneno, y ella no sobrevivió, su hermanito sí, porque pudo vomitar. Pero ¿para quién era la mandarina envenenada? La mandarina envenenada era para los pájaros que atacan las sembradas de arándanos en la misma zona. Es decir, que salvamos, envenenamos el suelo, envenenamos el aire, la matamos a Rocío, matamos los pájaros, pero salvamos los arándanos. Yo creo que en eso de Rocío se simboliza lo que es este modelo al que estamos criticando. Bueno, yo tengo que pedir disculpas porque quiero contestar un montón de cosas y no pude. Yo decía que no venimos resistiendo con aguante o con la adaptación, sino que venimos después de 20 años de lucha. A partir del 96 para acá, yo tuve la suerte de representar a las nutricionistas argentinas en la Cumbre Mundial de la Alimentación, donde en el 96, donde por primera vez la vía campesina, ¿no?, la academia trajo el concepto de la soberanía alimentaria. Y ahí aprendí que había otro modo de vivir y otro modo de producir. Y entonces eso es lo que trato de reflejar. Pero de entonces para acá han pasado muchas cosas, sobre todo en este país han pasado cosas. En este país es el país donde las madres de Ituzaingó judicializaron después de 11 años de lucha a este modelo exterminador, donde, como se refirieron acá, Malvinas, un pequeño pueblito, nosotros pudimos llegar al juicio en La Haya contra Monsanto, donde todo el mundo nos preguntaba, ¿qué es esto? Un pueblito, un barrio, logró echar a Monsanto. Mirá, Miriam, todo lo que tenemos nosotros alrededor y no podemos hacer nada. Y son algunos millones más que nosotros. Sin embargo, ¿cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? Pero además está la red de médicos de pueblos fumigados, la red de pueblos fumigados también, la red de docentes por la vida, que en este momento, mañana o pasado, el 7, hacen una reunión nacional en Basa Bilbaso. Son los docentes que judicializaron al sistema para que paren de fumigar las escuelas. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad y la mesa de enlace y todo su compañero del modelo, vamos a decir así? Van a hacer piquetes para seguir fumigando las escuelas. Yo creo que más perverso que eso, imposible de concebir. Entonces, ¿dónde está la solidaridad y la posición del resto de la sociedad? Esto que yo empecé a decir, que sucede en Brasil, como que fue un problema de las producciones de los campesinos sin tierra, y no es un problema del movimiento obrero, porque si el movimiento obrero no se suma y toma en sus manos esta reivindicación, que es la lucha por la vida,
es la lucha por el pan y por el tomate y por la lechuga, que tienen que llegar en condiciones para mantener nuestra vida en plenitud, una vida que valga la vida de ser vivida. Sin embargo, lo toman que no, que el movimiento obrero tiene otros intereses porque están en la química, en la petrolera, cosas de este tipo. Y nos pasa a nosotros. Este tema de las docentes, que por fin allí en Entre Ríos lograron que la Central de Trabajadores se sume, ellas lograron judicializar esto, pero todos nosotros, todos en donde estemos en las organizaciones, necesitamos hacer que esto sea visible. Y hay cierto, lo que decía, por eso me interesó tantísimo una de estas intervenciones, más la de Patricia, que por supuesto yo también digo que el problema es la lucha territorial y que acá estamos disputando el territorio, y lo disputamos en la academia, lo disputamos en el barrio, lo producimos en el campo y lo disputamos en la ciudad, y tenemos multitud de ejemplos en este sentido. ¿Y qué era que decía? En este momento se estaba discutiendo la ley de semilla. Dicho así, la ley de semilla, ¿y por qué no nos movilizamos? Porque para la ciudad el tema de la ley de semilla parece que es un problema del campo. Hasta hace poco hablar de fumigar era un problema del campo, no nos alcanza. Entonces ahora que tenemos el plato envenenado sobre la mesa, que nos llueve glifosato, que está contaminado el río Paraná, que está contaminado el cielo y el aire que respiramos, ¿es un problema del campo o es un problema de todos? Es un problema de la lucha por la vida. Este es el derecho fundamental al que estamos allí. Y nos damos cuenta de que esto poquito a poquito está entrando más. Tenemos quizás encontrar la consigna que nos nuclee y que nos alcance a todos. Porque si nosotros nos propusiéramos hacer una marcha por la vida desde el Chaco, allá, atravesando todos los pueblos que están sufriendo y que están luchando por estas condiciones territoriales, y yo voy a decirlo como dice Patricia, entonces realmente sería la verdadera marcha por la vida desde una punta a la otra. Yo he tenido la suerte, digamos, por trabajar con esto, de recorrer mucho nuestro país, y están haciéndose caso. Estuve en el Chaco. ¿Quién hizo en resistencia a la actividad un foro por la soberanía alimentaria? Lo hizo el ministro de Ambiente del Chaco. Estas son cosas nuevas que están pasando. En Misiones, una huerta, una escuela, un ministerio de agricultura familiar, son cosas nuevas. 150 ferias populares, ferias que aparecen en las universidades. Destruido en Nación. Destruido ahora en Nación. Pero, por eso digo. Y cuando salieron a apoyar el campo, ¿qué campo salieron a apoyar? Exactamente. ¿Quiénes son los trabajadores del campo realmente? Entonces, ¿es Fabián Tomasi o es el ministro de Agroindustria? Que hasta esta destrucción de la agricultura familiar, nosotros nos sentimos reconfortados, que no parece, esta lucha no ha sido en vano. Si la directora del derecho a la alimentación, la relatora del derecho a la alimentación en Naciones Unidas vino, se reunió con nosotros, fue al Chaco a ver cómo viven las poblaciones, los pueblos originarios, estuvo en los cinturones de producción. Y a su vez se reúne con el gobierno y les dice directamente: lo que ustedes están haciendo, están atentando y estamos violando. Y yo creo que en este momento la cosa más fuerte es la violación del derecho a la alimentación. ¿Por qué? Las dos razones más importantes, aunque no toquemos el modelo productivo, entre comillas. Primero, violamos el acceso a la alimentación por el fenómeno inflacionario. Yo me quiero referir a eso, de eso se habla poco. Y el otro es que encima que es cara, está envenenada, las dos cosas. Entonces hay una violación. Y yo le contaba a Ángela, tuve la oportunidad de estar en Lima, en el mes de agosto se hizo una reunión latinoamericana de defensores del pueblo, de Latinoamérica. Y tomaron dos temas: el acceso a la ciudad, que acá tanto se reflejó, y el acceso a la soberanía alimentaria. Y realmente fue una cosa interesantísima, porque había gente de México, de Perú, de acá de la Argentina, de todos lados, y había dos relatoras, dos defensoras de España también. Una de ellas defensora del pueblo, del plano universitario, miren ustedes, que dice que está en nuestra Constitución, está en nuestra reglamentación, pero que solo es una figura que solamente la está aprovechando Córdoba, nadie más. Así que miren ustedes cuántas
ventanas y puertas se abre, a veces a las patadas, pero bueno, pero se abre, ¿no es cierto? Entonces, que es importante que nuestra nación cultive productos alimentarios para poder alimentar a nuestro pueblo. ¿Se imaginan un país que no pudiera cultivar los alimentos suficientes para alimentarnos a su pueblo? Sería una nación sometida a la presión internacional. ¿De qué estamos hablando, perdón? Bueno, sería una nación en peligro. Hablar de agricultura es hablar de un verdadero problema de seguridad nacional. Yo creo que esto no lo firma la ministra que tenemos, sino que la firma otro amigo, es amigo nuestro, ¿no? Entonces, pero lo dice él, es un problema de seguridad nacional. Y yo creo que sí, porque él defiende los intereses de Estados Unidos a costa de nosotros, ¿no? De la sangría de nuestros territorios. Otra más, sí. Entonces, partiendo de ahí, quiero ver qué es lo que nos ha pasado en cuanto a esto que es no la revolución productiva de mi vecino de Loma de Zamora, no, sino la reconversión productiva que según la mirada de Jaime Breil ha habido una verdadera convergencia de capitales que han influido, digamos, en toda esta tecnología que estamos viendo, en cuanto a la nanotecnología, en cuanto a la biotecnología, en todo este aparataje que en realidad ha significado nada más y nada menos que la apropiación del territorio, la privatización del conocimiento, el despojo de los bienes naturales, así lo voy a llamar, y al mismo tiempo eso ha significado una verdadera situación de shock, porque para tener todo esto, Emil Sader lo decía, hace falta apropiarse de los bienes naturales y al mismo tiempo, ¿para qué nos sirven los bienes naturales? No tenemos plata para todo eso, entonces tenemos que traer esos capitales e invertir en lo que es la deuda. Y si tenemos la deuda, tenemos esta situación que consideramos una verdadera situación de shock. Y entonces nosotros partimos todo nuestro análisis del derecho humano. El derecho humano consagrado en todas las constituciones, en todos los pactos internacionales, la Argentina también lo ha firmado, y que a partir de las reuniones internacionales estas de su momento, quedó definido como el acceso físico, económico de alimentos nutritivos y culturalmente apropiados. Es decir, que tengan que ver con nuestra cultura, porque cuando nos quisieron imponer la soja como plato principal, que no tenía absolutamente nada que ver con nuestra cultura, también nos pusimos de pie y no aguantamos nada, sino que la peleamos, ¿no? La peleamos duro. Bueno, por supuesto que no hay derecho humano sin que tenga el Estado como garante, desde ya, que garantice no solamente el acceso físico y económico, sino también la disponibilidad, la sustentabilidad, la palabra que no le gusta a Patricia, a mí tampoco, pero bueno, pero fundamentalmente la adecuación de la alimentación. Adelante. En función de esto, me parece que es importante lo que Gilal Helber dijo, ¿no es cierto?, donde dice que defender el derecho a la alimentación, ya no veo nada, ¿no? Este no es el deber, por eso. Bueno, ustedes lo ven, defender el derecho es un llamado, esa es su reflexión al gobierno. Esto le dijo al gobierno, estos planes de ajuste van a violar el derecho a la alimentación y lo están violando, y en eso somos conscientes y lo estamos sufriendo. Y entonces vale la pena que hagamos esta diferenciación, ¿sí? Te quedan 5 minutos. Pero yo tuve que contar antes cómo llegaba acá. Porque no dije lo más importante, que hace una semana se constituyó la Red Latinoamericana de Abogados en Defensa de la Soberanía Alimentaria. 60 abogados presentes de 7 países de Latinoamérica y 40 que no pudieron llegar y que mandaron su adhesión. Quiere decir que ya tenemos la estructura para empezar a judicializar. Nosotros lo que le pedimos es que los vuelva locos a los jueces para que nos dejen de bombardear con tanta corrupción, que empecemos a pelear por nuestros derechos. Eso también es un avance significativo. Bueno, voy a las diferencias del derecho. ¿No es cierto? Derecho a la alimentación, que lo dijimos, que es un concepto eminentemente jurídico, a la seguridad alimentaria, que es un concepto más técnico, que no cuestiona el mercado, que tiene la función fundamentalmente asistencialista. Si yo te doy el bolsón, yo te estoy garantizando el derecho a la alimentación. En cambio, la soberanía alimentaria es un concepto participativo, exige el control de parte de la población, de los verdaderos productores de los alimentos, y es un concepto realmente revolucionario. Adelante.
Bueno, esta es la situación que hoy tenemos en el mundo, donde convivimos los desnutridos, los malnutridos y con el sobrepeso, la obesidad, con millones de mujeres en anemia, con niños que tienen desnutrición crónica, y que hace reflexionar cuál es el momento en el que estamos viviendo. Y entonces vamos a esto, porque en los últimos tiempos también se han producido documentos a nivel internacional que por fin se juntaron los que producen, es decir, que se representan a través de la FAO, y los que están por la salud, que están en la OMS y en la OPS. Y entonces han hecho un documento conjunto que se los recomiendo, panorama de la situación de seguridad nutricional de América Latina y el Caribe, 16, 17 y 18 es el último, donde entre los mensajes principales aparece esta, que es totalmente nuevo. El primero, que la situación en la región es que disminuyó la desnutrición, pero aumentó el sobrepeso y la obesidad como resultado de la malnutrición. Y que para superar esta situación que necesitamos es transformar los sistemas alimentarios, es decir, salir del capitalismo. Porque el sistema alimentario es ese, no es el gobierno del que pasó ayer y que tenemos mañana, el que me dio y el que me quitó, nada que eso, es que salir del sistema alimentario, y lo dicen las organizaciones internacionales. Pero lo interesante es que plantean esto, es asociar al modelo productivo, a la agricultura, dicen, con la nutrición y con la salud. Adelante. Bueno, y entonces, ¿qué dice Hilal Herbert? Vale la pena ver esto. Que la producción agrícola se ha incrementado. Es cierto este verso de que para cuántos millones, bueno, dicen de que hay que producir más. Nosotros estamos produciendo en el mundo para 12.000 millones de habitantes y tenemos 7.000. Alguien se quedó con el vuelto, en algún bolsillo se quedó. Pero nosotros que decimos 400 millones también es una falacia, porque nosotros producimos alimentos para los seres humanos, para los animales, porque ahora se alimentan de esta manera y no con pastura, y para los automóviles también. Es decir, es el mismo cereal que lo utilizamos en distintas veces. Y lo dice Hilal Herbert, dice, se aumentó la producción, pero a costa de la salud humana y a costa del agravio, digamos, al ambiente, vamos a decirle, al territorio. Y entonces, y no han logrado fundamentalmente resolver el hambre del mundo. Y además dice, el modelo dominante resulta problemático, no solo por los daños que causan los plaguicidas, sino también por los efectos directamente en el cambio climático, la pérdida de diversidad y la incapacidad de garantizar la soberanía alimentaria. Así que esto que se dijo hasta ahora está reflejado en que este modelo no resuelve absolutamente nada, pero estamos pasando a otra etapa. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel nacional? Yo punteé lo que dice la declaración de los agricultores cuando está la desaparición de la agricultura familiar, el paso del Ministerio de Agroindustria y estas falacias que todos hemos vivido. Y se resumen en estas palabras que dicen: tenemos una crisis económica, productiva y financiera, con aumento en las importaciones que liquida la producción regional. Vale más la pera traída de Corea del Norte que la que teníamos en Río Negro, por ejemplo, o la frutilla congelada de Polonia, seguramente con restos de Chernobyl, que las frutillas de Coronda o las de Varela ahora. El aumento de los tarifazos, la devaluación, por supuesto, todo este problema que nos está sucediendo en el plano económico, y al mismo tiempo los despidos masivos de nuestros propios colegas profesionales, del INTI, del INTA, del SENASA, que son los encargados no solamente del control de la calidad de alimentos que nosotros recibimos, sino que a lo largo de unas décadas han incentivado y aumentado la autoestima del pequeño productor en los barrios, en las zonas de producción. Yo creo que todos nosotros vemos las mermeladas, vemos los quesos, todo lo que se está produciendo, que era a nivel artesanal, que invisibilizado totalmente y que ahora tiene una visibilidad gracias a ese apoyo que este sector y estos profesionales han podido dar. Además, la liquidación de sus beneficios sociales y, por supuesto, esta degradación de ministerios como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, que por supuesto significan también el desmantelamiento institucional. Conflictos socioambientales, acá están reflejados, adelante, sí.
Y una de las características de este modelo es la concentración monopólica y transnacionalizada en el modelo productivo, con una asociación perversa, farmacéutica y alimentaria. Todas estas, yo no les voy a hablar de estas marcas porque las conocen todos ustedes, pero fíjense en que la parte farmacéutica ya es vieja, porque ahí aparece Monsanto por un lado, Bayer por el otro, pero que en resumen, en esta asociación a su vez son socios de las petroleras, socios de las automotrices, socios de John Deere, que es la máxima en la maquinaria agrícola. ¿Y en qué están? Ya están hablando de la robótica. Ya se ha producido este documento, el que lo recomiendo, está en internet, el Observatorio del Derecho a la Alimentación Internacional, que se ha construido ahora, que se está construyendo acá también, donde se plantea precisamente esto que ustedes han señalado acá. Es las 3 fases, una nueva etapa tecnocrática, ¿no? Donde viene la digitalización. Había que haber escuchado en la FAO, que estuvimos hace poquitos días, se reunió allí en el Sheraton, donde decían, ya no hace falta, por favor, no vamos a tener ahora las transformaciones en la educación, vamos a impartir educación sin docentes y vamos a cultivar los campos sin agricultores. Este es el problema, no podemos hablar de soberanía alimentaria si no están los agricultores presentes. Bueno, ahí se planteaba, todo es digitalización, todo es mercantilización, todo es desmaterialización, es decir, todo es eliminar y se manejan de estas maneras. Y entonces aparecen estas cosas nuevas, esto que vale la pena como característica del modelo, no solamente la concentración monopólica, sino algo que se dijo acá, el acaparamiento de tierra. ¿Para qué? En el mundo entero sucede esto, pero ¿para qué? Para producir alimentos que ellos les llaman de 2 maneras, útiles, como los commodities utilitarios, útiles, que sirven tanto para un barrido como para un fregado, que son los que sirven para alimentar los animales, los automóviles y las personas. Pero al mismo tiempo también le llaman de caja rápida, es decir, que tienen un lucro inmediato. Y en nuestra América Latina tenemos casi 4 millones de hectáreas ya transnacionalizadas con estas características. Acá está el mapa, acá lo ven ustedes, y adelante sí veamos lo que pasa en nuestro país. Acá tenemos nuestro país. En el año 13 se hizo un relevamiento de las tierras extranjerizadas, hubo una ley que por supuesto el nuevo gobierno ya la liquidó, por supuesto, donde se fijaba límites a la extranjerización de las tierras. Pero entonces dijimos, promedio el 6%, no era para tanto. Ustedes, estaría la Lilita, estaría como yo digo, la diputada serial diciéndome, ustedes me tienen cansada, dice ella, pero bueno. Pero miren ustedes dónde están estas tierras. Tenemos un candidato a presidente que está en esa provincia la más extranjerizada, Salta. Miren ustedes, Salta. ¿Qué nos va a pasar como país si este hombre llega a ganar? No digo si viene el otro loco que anda por ahí dando vueltas, ¿no? Le sigue Mendoza. Pero no son casuales estas ocupaciones. Miren lo que es la Mesopotamia. Está todo el tema del agua dulce, está sobre el acuífero guaraní. Entonces miremos bien esto y tengamos conciencia de que cuáles son y a dónde van la extranjerización de las tierras, a dónde van. Esa imagen que está ahí es la del campesino de Javier Corbalán, a la que le dije, para apropiarse de la tierra lo quemamos vivo a un campesino que la estaba trabajando. La pobreza. Se repiten las zonas de siempre, no hay el NEA, pero se agrega la zona de Cuyo y se agrega este otro fenómeno, 4.100 asentamientos o villas miseria a lo largo de todo el país, predominantemente provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son? Son los campesinos desalojados, los peones rurales, las poblaciones originarias, que ustedes van a Rosario y van a encontrar los indios Toba y los indios Com. Entonces imagínense en el grado de despojo que eso se produce, marca la perversidad del modelo. Acá están. Adelante, y entonces entramos en el otro problema, el problema de la pobreza, que no es solamente si comió o no comió. Este gráfico, Universidad de Avellaneda, universidades en las que caímos, ¿no? Muchos de nosotros que estamos acá hemos caído en las universidades, donde los pobres no tienen derecho. Yo tengo el honor de decir que trabajé con un pobre del barrio de Mondongo, que era el doctor Favaloro, y que entonces, ¿hay o no hay? ¿De dónde serán nuestros 5 premios Nobel, no? Por favor, por favor, por favor. Entonces,
El tema de la pobreza medida acá por la Universidad de Avellaneda muestra esto, de que es también el control de la salud. Casi más del 50% de la población estudiada no va al control odontológico. La cuarta parte de la población no va a los controles de salud. Y si alguien quiere ver cómo se ha multiplicado la pobreza, basta que vayan a los hospitales del conurbano y veamos a la gente que está durmiendo en los pasillos. Pero al mismo tiempo en este análisis está el aumento en el conurbano de los comedores comunitarios, los chicos que comen en los comedores escolares. Otra más. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿para qué sirven los alimentos? Esto está. Digamos sí que el modelo industrial se apropia del 70% del agua y de la tierra y produce además la cuarta parte de los desperdicios en el mundo, que ahora les preocupa ese tema también. El monocultivo, el resultado del monocultivo, por favor, este mapa verde no se lo olviden porque lo vamos a volver a ver para terminar. Adelante, yo además de la basílica, otros. Los transgénicos ya los conocemos, sigamos adelante y veamos este proceso de la sojización. Esto es importante, estos mapas. Fíjense en ustedes, el único mapa oficial de un ministerio es el del Chaco, que se encontró con que tenía un aumento muy importante de malformaciones, manda a hacer este estudio y se encuentra que las malformaciones estaban en las zonas ojeras, las zonas marrones que ustedes ven en donde hay mayor uso de pesticidas. Pero el otro, el del medio, 2013, Defensor del Pueblo de la Nación. Acá está, ¿a qué están expuestos los niños en la Argentina? Entonces tenemos que defender los defensores de los niños, tenemos que agarrar este mapa, que es un documento magnífico, para ver qué es lo que estamos defendiendo, la vida de nuestro presente y de nuestro futuro también. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el mapa de Buenos Aires, y el de Córdoba y Santa Fe, la zona núcleo por excelencia, Universidad de Córdoba y de Rosario, que con los campamentos sanitarios hicieron este mapa, allí donde mayor exposición a las fumigaciones, mayor cantidad de cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles. Adelante. Causa y efecto. Bueno, acá está Nicolásito Arévalo. Esta es otra de las muertas, Patricia. Entonces, este modelo es esto. En el Tribunal de La Haya se acuñó esta definición, ecocidio. No nos matan a nosotros, matan a la naturaleza. Mataron a Rocío, a los pájaros, al suelo, a todo. Y entonces yo les dije, acuérdense del mapa verde, yo creo que esta es la síntesis. El mapa verde es el mapa de las inundaciones, el mapa de la muerte de las abejas, es el mapa de la muerte de los pescados, es el mapa del cáncer y de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí está.